Hermanos, para mí es un gusto estar aquí delante de ustedes, trayéndoles la palabra de Dios. Y pues es un gozo. Y aquí estamos echándole ganas a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Y vamos a dar inicio. Les voy a invitar a que abran en sus Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Cuando lo tenga puede decir amén. Jeremías capítulo 11. Jeremías fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Usted lo encuentra después de Isaías, Jeremías y antes de Ezequiel. Solamente vamos a darle lectura solamente a un versículo. Jeremías 29, 11 dice así. Hoy les quiero hablar de que tenemos una esperanza en Cristo. Amén. Dice así Jeremías 29, 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Quizás usted tenga una versión diferente al mío, pero ¿por qué no repetimos esto? Porque el Señor sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Dile a tu hermano que está a tu lado, dile hermano, hermana, el Señor sabe los pensamientos que tiene para mí. Amén. Pensamientos de paz y no de mal, para darme un fin que esperáis, que espero. En otra versión, si usted tiene una versión diferente, dice así, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. No lo digo yo, no lo dice el pastor Max, lo dice la palabra del Señor. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien o planes para bien y no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Palabra de Dios. Amén. No son mis palabras. Entonces, de esto es lo que quiero hablarles en el día de hoy, que tenemos un futuro y una esperanza en Cristo. Amén. Señor, te doy gracias, Padre bendito, por tu pueblo, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí en este lugar. Te pido, Dios, que tú unjas mi boca, mis labios, mi lengua, Señor, para vocear tu palabra, Padre. Abrimos nuestros corazones, nuestra mente, para recibir de tu palabra, oh Dios, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, oh Dios, es fortaleza. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pido por mis hermanos, oh Dios, que no pudieron llegar. Tú sabes su situación, Señor. Tú, Señor, bendícelos ahí en donde ellos están, Señor. Toca sus corazones, toca sus vidas, oh Dios. Te doy gracias porque eres bueno. En tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, como les estaba diciendo, les quiero hablar de que en el Señor tenemos una esperanza. Amén. En este mundo, hermanos, en esta vida, tenemos muchas aflicciones. Amén. Tenemos luchas, tenemos pruebas. Amén. Pasamos por circunstancias difíciles. Amén. Una vez alguien decía, ¿no? Hay veces que nuestra refrigeradora está bien llena, ¿no? Está bien llena. Pero hay veces que cuando la abres, no hay nada, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempos buenos y también tenemos tiempos malos. Algo que tenemos en esta vida es de que
todos los días, o bueno, no todos los días, pero siempre tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿A cuándo de aquí les gusta trabajar? Ay, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, porque a mí no me gusta trabajar. Pero tengo que trabajar. Amén. O tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque pues tenemos que pagar los biles, tenemos que pagar la renta, o hay la casa, ¿verdad? El carro. Entonces tenemos que pagar esas cosas. Entonces, pero también dice en la Biblia, ¿no? De que el que no trabaja, que tampoco coma, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que trabajar para comer. Entonces, el punto es de que en esta vida tenemos que trabajar y a veces nos cansamos, amén, o nos cansamos físicamente. Nos cansamos, a veces nos agotamos en nuestra mente, emocionalmente nos agotamos. A los que son padres, quizás con sus hijos a veces, ¿verdad? Se cansan, se frustran. Nos pasa eso en todo, casi siempre. Casi no hay ninguna semana que no vamos que no pasamos por algo así como difícil, ¿verdad? Entonces, y eso es de que eso es en esta vida. Realmente lo triste es de que así vamos a estar siempre hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos a su presencia. Entonces, pero hay una esperanza, amén, para los que están en Cristo Jesús. Amén. En esta vida, hermanos, en esta vida, como les decía, tenemos que trabajar. Pero cuando estemos allá con el Señor, que esa es mi esperanza, y esa es la esperanza de usted también, es de que cuando estemos allá con el Señor, allá ya no vamos a tener que trabajar. Y eso está en la Biblia, está en el último capítulo de Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, cuando habla de la nueva Jerusalén. No le miento, eso está ahí. Ahorita pasamos por dolores, nos enfermamos, tenemos que ir al hospital, pero en ese tiempo, cuando estemos con el Señor, ya no nos vamos a enfermar. Amén. Esa es mi esperanza. Amén. Porque aquí hasta los jóvenes, aunque estemos bien fuertes, a veces nos enfermamos. Entonces nuestra esperanza es esa. Allá ya no vamos a tener que pagar renta, ya no vamos a tener que pagar la comida. Allá dice en la Biblia de que pues vamos a comer, pero no por necesidad, sino por gusto. ¿Saben? Ahorita comemos porque tenemos que comer para trabajar, ¿verdad? Para andar, para hacer lo que hacemos, pero allá en ese tiempo no. Entonces esta es nuestra esperanza, amén. Entonces, Jeremías, aquí en el libro de Jeremías 29:11, el Señor le dice a Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles una esperanza y un futuro. Amén. En ese tiempo cuando el Señor le habló a Jeremías, el pueblo de Israel no se estaba humillando ante Dios. El pueblo de Israel estaba siendo rebelde con Dios. Si usted lee Jeremías, todo el libro de Jeremías, casi los primeros capítulos, usted lee a Jeremías y Jeremías le dice al pueblo de Israel, arrepiéntanse de sus pecados, busquen al Señor. Lo que había pasado en el pueblo de Israel es de que se habían olvidado de Dios. Habían dejado de estar con el Señor. Dice que se habían ido en pos de los dioses paganos, de los ídolos. Y llegó un tiempo que inclusive el pueblo de Israel empezó a sacrificar niños, así como lo escucha, empezó a sacrificar niños a los Baales.
Imagínense dónde había caído, hasta dónde había llegado el pueblo de Israel. ¿Verdad? Ahorita si esto pasa, ¿verdad? Pues van a la cárcel, ¿no? Si hay una organización ahí como que está media loca, pues van a la cárcel, ¿no? Pero el pueblo de Israel había llegado así hasta ese punto porque estaba siendo contagiado por las naciones vecinas. Las naciones vecinas en ese tiempo, estoy hablando de hace miles de años atrás, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, donde los pueblos, dice en la Biblia, y también usted lo encuentra históricamente, de que los pueblos antiguos a sus dioses paganos, a sus ídolos, le sacrificaban vírgenes, doncellas. Le sacrificaban a sus dioses para que les mandara la lluvia, para que la tierra produciera, para que el sol nunca se apagara. Y dice que también sacrificaban infantes, niños. Entonces el pueblo de Israel llegó a hacer lo mismo. Entonces Jeremías, la palabra de Dios le llegó a Jeremías para el pueblo, y Jeremías le decía al pueblo: arrepiéntanse. Y lo cierto es de que, déjenme decirle, el pueblo no se arrepintió. No se arrepintió el pueblo. Inclusive el rey de Israel en ese momento agarró a Jeremías y lo metió a la cárcel. ¿Por qué andas predicando eso? Agarra a Jeremías y lo mete a la cárcel. Entonces el pueblo no escuchó. Y a causa de eso, el Señor los entregó al cautiverio. Llegó en Isaías, usted lo mira, y también en Jeremías, que llegó el rey Nabucodonosor de Babilonia y conquistó a Israel, y luego dice que a todas las personas ahí, a los que tenían los puestos más altos en el gobierno, y se los llevó cautivos, se los llevó esclavizados a Babilonia. Y todo eso pasó porque el pueblo no escuchó la palabra de Dios. Amén. Entonces es necesario escuchar la voz de Dios. No solamente el pueblo de Israel fue esclavizado, sino también había otro pueblo, igual era el pueblo de Israel, también fueron esclavizados más antes por su desobediencia. Porque no habían escuchado la voz de Dios, no se habían arrepentido. Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28. Hoy voy a ser breve, hermanos, no voy a tomarme mucho tiempo. 38. Espérame. Ya, 28. Deuteronomio 28. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice que acontecerá que si oyes la palabra de Dios, si oyes y la guardas y la pones por obra. Amén. Muchas de las veces, hermanos, tengo que decir esto, muchas de las veces, ¿verdad?, nos va mal y no es por la culpa de Dios. Amén. A veces nos va mal, ¿verdad? Y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? O Señor, ¿por qué yo, verdad? Y le echamos la culpa a Dios, pero muchas de las veces no es la culpa de Dios, sino que la culpa es porque no obedecimos la palabra de Dios. Amén. Solamente hay una situación en la que a veces el Señor nos prueba, y fue lo que pasó con Job, ¿verdad? Todos sabemos de Job, ¿verdad? Que era un varón justo delante de Dios, era un varón obediente delante de Dios.
Y Job pues no tenía ningún error, era varón perfecto. Pero inclusive el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor estando ahí en su trono, llegó Satanás ahí de rodear el mundo. Y el Señor le dice a Satanás, ¿no has mirado a mi siervo Job? Hasta lo estaba ahí creciendo a Job, ¿verdad? Estaba orgulloso de Job. El Señor le decía, ¿no has mirado a mi siervo Job, que varón perfecto delante de mí, no tiene errores? Y el diablo le dijo al Señor, pues, ¿acaso te adora Job de embalde? Dice, quítale todo lo que tienes y verás que si no maldice tu nombre. ¿Verdad? Entonces solamente, ya sabemos la historia, no sabemos el desenlace, que aún así Job no maldijo a Dios. Entonces, hay una de esas formas en la que a veces Dios prueba nuestra fe, ¿no? A veces Dios prueba nuestra fe y a veces nos va mal. Hasta en ese momento dice en la Biblia que Job no maldijo a Dios. Y eso es una situación. Pero aquí en Deuteronomio también dice de que si escuchas la palabra de Dios y la guardas, dice que te vendrá bien. Y luego usted lee todo el capítulo 28, dice que vas a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo. Dice bendito tus hijos. Bendito tu arteza de amasar, o sea, el fruto de tu trabajo. Amén. Entonces, en el versículo 29, en el capítulo 29 de Deuteronomio, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer cuando tenga tiempo en su casa, habla lo contrario, dice, acontecerá de que esto te va a pasar si no escuchas la palabra de Dios y no la guardas. Amén. Entonces ya habla todo lo contrario, dice maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. Por un lado, tus enemigos se van a apoderar de ti, cosas así, ¿verdad? Entonces, Dios ya dejó la palabra, el Señor ya dejó la palabra escrita. El Señor a su pueblo le dijo, delante de ti pongo el bien y el mal, la maldición y la bendición. Dice el Señor, escoge tú escoge lo que tú quieras hacer. Pero dice el Señor, yo te recomiendo que escoges el bien, la bendición y la vida para que vivas. Amén. Es lo que muchos le llaman el libre albedrío. El Señor no nos obliga a servirle. Él quiere que lo hagamos por amor. Amén. Está establecido, ¿verdad? En la palabra de Dios muchas cosas que Él dejó. Hay una de estas que dice, ¿verdad? Dice en Hebreos, dice de que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, el congregarse aquí en la iglesia, ¿es necesario? Sí es necesario, ¿verdad? Y hermanos, y Dios les bendiga por eso, porque pues usted al estar aquí, usted le pone en prioridad al Señor. Es cierto de que el Señor está en todos los lugares. Es cierto de que en su casa, si usted ora, el Señor está ahí. En su trabajo, en el camino. Si usted ora, el Señor está ahí y el Señor le va a escuchar. Pero también el Señor dijo de que tenemos que reunirnos. Amén. Dice en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 2, dice que al principio los primeros cristianos, dice que se reunían todos los días. Todos los días. Imagínense cómo le hacían para reunirse todos los días, ¿no? Nosotros nada más nos reunimos un día, nada más los domingos. Y a veces como que hasta con esfuerzo, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo venimos, nos levantamos y venimos, ¿verdad? Amén. Pero el Señor dice de que no dejemos de congregarnos. Amén. Esto es palabra de Dios, no son mis palabras. Hay un versículo en Juan 16:33 y dice así que en el mundo tendréis aflicción.
Ah, ¿lo están buscando? Está bien, vamos a buscarlo. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor mismo dijo, no es una promesa, no de que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Pero aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia que el Señor mismo también dijo, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted ora, cuando usted viene a la iglesia, cuando hay en su hogar, en su trabajo, cuando usted le ora al Señor, usted le está orando a Dios. Amén. Cuando usted viene aquí y levanta sus manos, usted no le está levantando sus manos al pastor o a mí o al grupo de alabanza. No, usted no lo está levantando sus manos para nosotros. Usted se lo está levantando levanta sus manos para Dios, para hallar la gracia de Dios. Amén. Entonces, esta es la buena noticia de que el Señor dijo, mirad que yo he vencido al mundo. Amén. Si el Señor está con nosotros, dice en la Biblia, si el Señor está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. En el libro de Isaías, en el libro de Isaías 61 dice de que Isaías habla del Señor Jesucristo, diciendo de que el Señor vino, dice que el Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Inclusive, ¿lo sabe usted lo que significa evangelio, hermano? Buenas nuevas. Buenas noticias. Eso es lo que vino el Señor a traernos. Buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Dice que el Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están tristes. Él vino a consolar a los quebrantados de corazón. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Amén. Hay unos, ¿verdad?, que están presos en cárceles, en rejas, en 4 paredes, y están pagando una sentencia. Amén. Y no van a salir de ahí, depende de su sentencia, unos 2, 3 años, depende, ¿verdad? Entonces el Señor dice que cuando el Señor habla aquí de que Él vino a libertar a todos los cautivos, no se está refiriendo a una cárcel material. Amén. Sino se está refiriendo a una cárcel espiritual. Hay muchos de nosotros, hay muchas personas de que no estamos en una cárcel material, pero sí están en una cárcel espiritual, en una cárcel emocional. Y es de donde el Señor nos quiere libertar. Incluso eso es peor, estar en una cárcel espiritual. Inclusive es peor, porque hay muchas personas que están encerrados, pero ahí donde están el Señor ya los alcanzó y ellos son libres. Amén. Entonces el Señor es a lo que nos vino a libertar. Dice que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Por qué dice esto? Gloria en lugar de ceniza. Antiguamente cuando una persona guardaba luto o alguien se le moría o le pasaba algo trágico, dice que agarraba ceniza, hacía ceniza y se lo ponía en la cabeza. Se lo ponía en la cabeza, era como una señal de luto. Inclusive ahí Job hizo eso cuando perdió todos sus animales, sus ganados, sus propiedades, sus casas, y perdió a sus hijos también. Dice que agarró ceniza y se lo puso en la cabeza. Era una señal de luto. Dice que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Amén. Eso es lo que vino el Señor a traernos. Amén. Aleluya.
Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 7:14. Sí, Segunda de Corintios 7. Perdón, Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, dice, como dice al principio, dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cómo dice? Si mi pueblo se humillare, amén. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos. Entonces, después de hacer todas estas cosas, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Palabra del Señor. Dice, pero dice, si se humillara mi pueblo. Entonces, algo que el Señor busca de nosotros, hermanos, déjenme decirles, es nuestra humillación. Usted no tiene que humillarse ante una persona, ante un grupo de personas o ante algo. No, usted nada más tiene que humillarse ante Dios. Amén. A veces, como personas, a veces nos entra el orgullo, ¿verdad? Y lo digo y lo hablo en general porque quizás también a mí me ha pasado, quizás. Nos entra el orgullo, o a veces miramos nuestros logros, lo que hemos hecho, y miramos, ¿no?, lo que hemos hecho ahí, construido, logrado, y decimos, ¡ay, ay, qué grande soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué tan inteligente soy!, ¿verdad? Entonces, si nos olvidamos de darle la gloria al Señor. Y a mí cuando me pasa eso, o si me ha pasado antes, digo, ahí como que digo, no, espérame, no, Señor, gracias por darme la capacidad para poder lograr esto. Dice ahí en Mateo, cuando habla de los siervos, dice que el Señor le va a decir a sus siervos, dice, siervo bueno y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe, hermanos? Mire, ahí relata de que a uno se le fue dado 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. El que se le fue dado 5 talentos, dice que fue y los trabajó con ellos, los multiplicó y ganó otros 5. Y después le entregó a su Señor 10 talentos. Al que ganó se le dieron 2 talentos, ganó otros 2 talentos sobre ellos. Y se le fue, y el Señor le dijo, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y sabemos, ¿no?, de que el que nada más se le dio un talento, no hizo nada, lo escondió. Pero mire, la observación es esta de que inclusive al que se le dio más o al que se le dio menos, el Señor no hizo favoritos, no dijo, tú que me produciste 5 talentos más, a ti te quiero más. O tú eres el que tienes más valor para mí. No. El Señor a ambos, tanto al como que le dio más, tanto al que le dio un poquito menos, el Señor les dijo, siervo bueno y fiel, le dijo siervo. Allá en el cielo, hermanos, cuando entremos, vamos a entrar puros siervos. Amén. Vamos a entrar puros siervos. El Señor no se va a levantar, o no se va a levantar, o no va a decir que entre el doctor fulano de tal. O el Señor no va a decir, o cuando pase alguien ahí, que entre el fulano de tal con maestría en tal grado. No, el Señor va a decir, siervo bueno y fiel. Siervos, somos siervos, hermanos. Amén.
le servimos al Señor. Dice Deuteronomio, Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado. Como le decía, usted cuando se humilla, no se humilla delante de nosotros, del grupo de alabanza, del pastor. Usted, yo, nos humillamos delante de Dios. Amén. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y lo otro es de que dice, y se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces, cuando hagamos eso, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? La humillación, amén. Que busquemos su rostro. Y es por eso es que cuando venimos aquí a la iglesia contentos, cuando entramos, yo miro a muchos hermanos, entran contentos, con una sonrisa. Y eso es muy bueno, porque en Salmos 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Amén. Y cuando le oramos a Dios, es cuando el Señor nos contesta, cuando nos humillamos delante de Él. El error que tenemos muchas veces pasa de que, o lo peor que podemos hacer, que pasa es de que cuando estamos pasando por una necesidad, o por un tiempo difícil, lo primero que hacemos a veces es alejarnos de Dios. Decimos, oh Señor, este problema está muy grande, y este día domingo estoy bien cansado, y estos problemas me están agobiando, mejor me quedo a descansar. Eso es a veces el error que hacemos. En vez de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad. Señor, yo sé que tú eres más grande que todos los problemas. Amén. Quiero terminar con esto. Había un pueblo, usted en la Biblia, en el libro de Jonás, que se llamaba Nínive. Y su maldad había llegado delante de Dios. Su maldad era mucha su maldad de lo que hacían, que había llegado delante de Dios. Dios, déjeme decirle de que es un Dios de amor. Dice en Salmos de que es grande en misericordia, es lento para la ira, pero también dice que en la Biblia de que Dios cuando se enoja, dice que es difícil. Cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Y dice que la maldad de este pueblo Nínive, había llegado ante Dios. Y el Señor le manda a Jonás, ¿no? Y le dice a Jonás, ve y dile a este pueblo, predícales que si no se arrepienten en 40 días, yo los voy a destruir. Porque su maldad ya es mucha. Amén. Y luego fue Jonás, el profeta Jonás, y empezó a predicar ahí en la ciudad de Nínive, en las calles. Fue a pregonar y diciendo, el Señor dice que su maldad de ustedes ha llegado delante de Él y es mucha, y que si no se arrepienten, el Señor va a destruir este lugar en 40 días. Imagínense a Jonás, ¿no? Predicando ahí en las calles de Nínive. Yo creo que muchas personas empezaron a decirle, qué loco está este señor. Pero obedeció la voz de Dios, ¿verdad? Y luego dicen ahí en Jonás de que estas palabras llegaron al oído del rey. Y el rey, cuando escuchó estas palabras, él se conmovió promulgó de que todo el pueblo, todo el reino de Nínive se ayunaran. Dice que ayunaron, y todos, ahí sí dice que todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, hasta los de pecho. Yo no sé cómo le hicieron, pero dice que hasta los de pecho ayunaron. Y luego dice que también los animales, hasta los animales les tocó ayunar. Y dice que se humillaron, que se pusieron ceniza sobre sus cabezas. Se humillaron delante de Dios. Y dice entonces, ya después de 40 días, en vez de destruir esa ciudad, Dios ya no los destruyó. Dice que el Señor los perdonó. Imagínense, hermanos, si Dios perdonó a un pueblo que no era el pueblo de Israel, era un pueblo pagano, era conocido como un pueblo sangriento. Imagínense si les contestó a ellos, no nos va a contestar a nosotros. Imagínense, nos va a contestar a nosotros. Amén.
¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Ahí en su lugar, hermano, usted ahí en su lugar, humíllese delante de Dios. No lo tiene que hacer físicamente, amén. Pero si le nace hacerlo, hágalo. No le estoy diciendo de que no lo haga, ¿verdad? Si le nace humillarse ahí en su silla, arrodillarse, hágalo. En sí la humillación viene más del corazón, ¿verdad? El corazón, levante sus manos, órele al Señor y dígale al Señor, no tiene que ser un gran orador, pero sí dígale al Señor, Señor, aquí estoy humillado delante de ti. Tú me conoces, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, tú conoces, oh Dios, mis debilidades.